Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia. Bienvenidos al microprograma Región en Acción por TVial. Mi nombre es Catherine Alcázar y hoy vamos a hablar sobre la verificación del despido arbitrario. Para ello agradecemos y contamos con la presencia de la abogada Giovanna Chávez Ocampo, quien es inspectora auxiliar de trabajo de la Intendencia Regional de Trabajo del Callao, SUNAFIL. ¿Cómo está? Bienvenida a TVial. Buenos días a todos de parte de SUNAFIL y de la IRE Callao. Damos un cordial saludo y estamos aquí para absolver las inquietudes que puedan tener en relación al despido arbitrario. Así es, muchas gracias por aceptar la invitación y estar hoy con nosotros para hablar precisamente de este tema tan importante, ya que con el inicio del estado de emergencia sanitario por la pandemia de la COVID-19, muchas actividades económicas se han visto paralizadas y esto evidentemente ha generado una grave crisis que ha obligado a muchos comercios o empresas a tomar medidas drásticas como despidos, baja de salarios, también aumento de horas laborales, pero precisamente vamos a hablar de los despidos que en muchos casos probablemente no han sido justos y nos gustaría saber, y al público en general, ¿qué es un despido arbitrario? Sí, primero quería indicarles, ¿no?, de que todos los trabajadores están amparados por la Constitución Política del Perú. El artículo 27 establece la protección del trabajador contra un despido, ¿no? Entonces, tenemos que también tocar la premisa de quiénes están amparados contra el despido. Bueno, están amparados aquella persona cuya labor o jornada de trabajo es mayor de 4 horas y aquella persona que ya superó el periodo de prueba, ¿no?, que normalmente es de 3 meses. Entonces, estas personas gozan de esta protección del despido y en este caso que estamos tomando el día de hoy, del despido arbitrario, ¿no? Entonces, ¿cuándo se considera un despido arbitrario? ¿No? Se considera un despido arbitrario cuando la empresa o el empleador pues no ha llevado un adecuado procedimiento, ¿no?, en este caso de preaviso de despido o de despido, y simplemente de forma unilateral termina pues la relación laboral y desvincula al trabajador. Entonces, muchos casos a veces el trabajador va a su centro de trabajo y ya no le permiten el ingreso, ¿no? O otras veces le permiten el ingreso pero simplemente le dicen, ¿sabe qué? Hasta aquí nada más, ¿no? Entonces ahí, ¿qué es lo que debe de hacer el trabajador? Pues el trabajador lo primero que tiene que hacer ahí es realizar una diligencia que se llama de verificación de despido. En este caso lo puede hacer a través de la policía, ¿no?, o lo puede hacer a través de SUNAFIL. Si el trabajador opta por hacer una constatación policial, entonces el trabajador aquí en el Callao tiene que acudir a la Dirección Regional de Trabajo y pedir una solicitud, que es un oficio a la policía, y con ese documento que marca pautas, la policía tiene que hacer la constatación, ¿no? En el caso que opte por SUNAFIL, lo puede hacer a través, ya sea en forma presencial o en forma virtual, ¿no? Entonces, esto ya es pidiendo, ¿no?, pidiendo una inspección de verificación de despido. Entonces, esos 2 procedimientos tendría que realizar el trabajador en forma inmediata ante la vulneración de sus derechos. Claro, ahora, de repente para el público en general que nos está viendo, si su empresa no necesariamente queda en el Callao, sino en otros distritos, tiene que acercarse a la policía que está dentro de su jurisdicción. Sí, ahí es importante que la constatación, la verificación, la tiene que ser pues la dependencia policial que quede en la jurisdicción donde queda la empresa, ¿ya? Entonces ahí es donde debe de acudir, ¿no?, y quien está facultado para hacer esta verificación. Claro, una vez que ya se produce el despido arbitrario y pues le niegan el acceso al empleado a su centro de labores, va a la policía o se acerca a la SUNAFIL, ¿y cuál es el proceso? ¿Qué procede?
Ya, en el caso de nosotros como SUNAFIL, ¿no? El procedimiento es el siguiente, el procedimiento es el que el trabajador pues se apersona o ya sea realiza la denuncia en forma presencial o ahora en forma virtual, ¿no? A través de las páginas de nosotros, y entonces se forma un expediente, lo que para nosotros es una orden de inspección, ¿no? Entonces esta orden de inspección pues es comisionada a un inspector de trabajo. ¿Para qué? Para que vaya con el trabajador a la empresa y realicen una diligencia que se llama de verificación de presunto despido arbitrario, ¿no? Entonces, en esta diligencia, pues, se acude y se levanta un acta en presencia de ambas partes. Entonces, en esta acta, lo primero que tenemos que tomar, pues, son los datos laborales, que es muy importante porque no puede haber error en la identificación del empleador. Ya los datos, después los datos del trabajador y después los datos en relación al vínculo laboral y los datos después ya del despido en sí, propiamente, cómo se realizó, quién despidió a la persona, qué pasó. Todos los detalles. Entonces, esos detalles es el que nosotros como inspectores levantamos el acta, ¿no? Y terminada esta diligencia, le entregamos pues un acta a la parte empleadora y a la parte trabajadora, y con este documento la parte trabajadora acude ante el Poder Judicial para continuar, ¿no?, su procedimiento. Su proceso. ¿Qué derechos tengo yo como trabajador ante un despido arbitrario? Bueno, el derecho que tiene como trabajador es que de ya haber ocurrido un despido arbitrario, tienen el derecho, pues, aparte de sus beneficios sociales, ¿no?, que los beneficios sociales comprenden las gratificaciones truncas, vacaciones truncas, bonificación extraordinaria trunca, CTS, ¿no? Entonces, aparte de los derechos de una liquidación en forma ordinaria, tienen derecho a una indemnización. Una vez que se produce el despido arbitrario, muchas personas, quizá por desconocimiento o por miedo, lo aceptan, dicen, no, ok, ya, hasta ahí termina tu día de labor y te retiras a tu casa. Pero comentándolo quizás con algunos amigos, familiares, llega a la conclusión de que efectivamente es un despido arbitrario. ¿Cuánto tiempo tengo yo para interponer una denuncia por despido arbitrario? Es muy importante aclarar aquí, gracias por la pregunta, porque es algo que tienen que tener muy en cuenta los trabajadores. Que ojo, que el derecho a accionar no es un derecho ilimitado, no es un derecho que va a abarcar mucho tiempo, sino es que es un procedimiento que establece que hay un plazo de 30 días para que la persona acuda al Poder Judicial. Entonces, ¿qué pasa? Que la norma, ¿no?, establecen 30 días naturales, ¿no?, pero con unos plenos laborales se estableció que los 30 días son días hábiles, deben considerarse días hábiles, pero es algo muy importante que tiene que tomar en cuenta el trabajador, porque no puede exceder del plazo, porque ya si excede el plazo pierde el derecho a la indemnización correspondiente, ¿ya? Entonces, este plazo de 30 días, pues es ya para que acuda al Poder Judicial, quiere decir que previamente tenía que haber agotado, ¿no?, podía haber agotado la verificación de despido, ya sea con policía o ya sea con SUNAFIL. Con SUNAFIL. Ajá. Exacto. Y ahora también es importante recalcar que muchas personas, el empleador utiliza, digámosle, táctica de decirle al empleado, mejor renuncia porque vas a quedar mal si te despiden, o qué dirán los demás si te despiden, mejor renuncia de manera voluntaria. Pero si el empleado no quiere renunciar, no tiene por qué aceptar esta condición que le ponen. Aquí también es muy importante, y algo que se les indica, ¿no?, a los trabajadores, es que este es un derecho que tienen los trabajadores a una permanencia en un trabajo. Entonces, de un momento a otro, tu empleador no te puede despedir, y si lo hace, pues tiene la persona, ¿no?,
expedito al derecho a pedir una indemnización. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no quiero renunciar, pero quien me está obligando es mi empleador, entonces aquí hay de por medio este derecho que es la indemnización, ¿no? Yo no debo renunciar si es que no es mi voluntad, ¿no? Y para renunciar, salvo que el despido pues sea motivado por una causa justa y con un debido procedimiento. Si no, no se sientan intimidados y no firmen pues estas cartas finalmente de renuncia, porque de esa forma pierden también su derecho a la indemnización. ¿Cómo se calcula la indemnización por despido arbitrario? La indemnización por despido arbitrario, primero tenemos que tener en cuenta qué tipo de contrato era el que tenía el trabajador, ¿no? Cuando un trabajador tiene un contrato a plazo indeterminado, entonces aquí la indemnización que corresponde es sueldo y medio por cada año de servicio, ¿no? Y si es que hay periodos en que pasa o que no llega a completar el año, pues también eso tiene que fraccionarse, ¿no? Fraccionarse por el tiempo correspondiente. Y el otro es cuando un trabajador tiene un contrato, ¿no? El cual tiene un plazo de vencimiento, ¿no? Entonces, cuando hay contratos a plazos determinados y tu empleador te despide antes, tienes derecho a un sueldo y medio por cada mes que falte para el cumplimiento de ese contrato, ¿no? Esas son las dos. Interesante la información que nos brinda. ¿Y cuál sería el plazo máximo para el pago precisamente de esta indemnización por parte del empleador? El pago de la indemnización por despido, de acuerdo a las normas, debería ser también dentro de las 48 horas, similar a la obligación que tiene el empleador de pagar al trabajador la liquidación de beneficios sociales, ¿no? Y que muchas veces muchas empresas pues esperan todavía que el trabajador accione para recién pagar, pero la obligatoriedad de la norma es que tendría que ser dentro de las 48 horas. Ahora, ¿esta indemnización es solamente en caso del despido arbitrario? Porque si es un despido por causa justa, no tiene derecho a esta indemnización, ¿o sí? Aquí también hay algo que tener en cuenta. Puede ser de que la empresa enfoque todo el despido dentro de un procedimiento, pero también como un procedimiento de despido, ¿no? Primero, por ejemplo, el empleador imputa al trabajador una falta, ¿no? Al imputarle la falta, le tiene que dar 6 días para que el trabajador haga su descargo. Y con o sin descargo, el empleador vuelve a evaluar, y de haber sanciones por las faltas, puede haber sanciones, o también puede ser que considere que no es suficiente el descargo que está haciendo, y igual despida a la persona, ¿no? Pero la valoración finalmente, si estuvo bien o mal, ¿no? En primera oportunidad lo hace el propio empleador, pero el trabajador finalmente que se sienta afectado y vulnerado por su derecho, igual puede acudir al Poder Judicial para que el Poder Judicial determine si finalmente estuvo bien o no estuvo bien el procedimiento de despido. Claro, porque es subjetivo, ¿no? De repente el empleado siente que está haciendo bien su trabajo, y el empleador no lo toma de la misma manera, con algunas causas que quizás tenga por detrás, pero que, bueno, evidentemente no necesariamente siempre es objetiva esta valoración, y de todas maneras puede acercarse al Poder Judicial, como usted lo menciona. Acá hay algo que hay que tener también bien claro, ¿no? Porque a veces muchos trabajadores creen que acudiendo ante SUNAFIL, que SUNAFIL es quien va a realizar esta valoración, ¿no? Pero SUNAFIL no está facultado para realizar esta valoración. Finalmente, si el despido caiga en que sea un despido arbitrario, ¿no? Si no, la valoración la tiene que hacer ya en vía judicial.
Entonces, SUNAFIL lo que realiza simplemente es la verificación del presunto despido, pero ojo que no es quien va a valorar al final si fue arbitrario o no. Eso ya es una competencia jurisdiccional. Claro, siempre tiene que haber una indemnización o el empleado puede, digamos, pedir que se le reponga en su puesto laboral. Lo que pasa es que aquí, en el caso del despido arbitrario, ¿no? El despido arbitrario lo que da derecho es a una indemnización. En el caso de que yo he sido despedido y considero de que de repente no es un despido arbitrario, sino, por ejemplo, es otro tipo de despido, ¿no? Como puede ser un despido nulo, puede hacer que yo sea un dirigente sindical y que me están votando por causas en relación al cargo que tengo en el sindicato. Entonces, por ejemplo, ahí es un despido nulo que debo de acudir al Poder Judicial para que el juez ordene mi reposición, ¿no? Puede ser también que despidan a una persona, a una mujer, por causas de un embarazo. Entonces, esos hechos, ¿no? Esos hechos el juez lo amerita y también la norma establece que supuestos hay en el cual ahí lo que se tendría que acudir no es a un despido arbitrario, porque lo que quiero no es la indemnización, sino ahí tendría que acudir al camino correspondiente de pedir una nulidad de despido, ¿no? Entonces es importante también que el trabajador, cuando ya va a accionar, ¿no? Tenga en cuenta bien en claro cuál es el sentido de lo que quiere, ¿no? Hay muchos que no se van por la parte económica, sino que quieren mantener pues su vínculo laboral, quieren mantener su trabajo. Entonces ahí lo que se tendría que pedir es una reposición. Entonces tiene que plantearlo, el abogado correspondiente, ¿no? Que va a asesorar a esta persona, tiene que plantearlo debidamente. Esas dos opciones. Ojo también aquí, aprovechando esta oportunidad, ¿no? En la Dirección Regional de Trabajo del Callao hay unos abogados que son patrocinados por la entidad para que puedan absolver todo lo que es dudas que el trabajador pueda tener en relación a mi despido, e incluso hasta le llevan la asesoría judicial. Sí. Es muy importante, entonces, ya lo saben. ¿Algún mensaje final que le quiera brindar a todos nuestros seguidores que nos están viendo? El mensaje final que les puedo brindar es a aquellas personas que sientan vulnerado su derecho con un despido, es que no dejen pasar el tiempo, ¿no? Que acudan en forma inmediata, porque los plazos son muy breves. El plazo de 30 días es de repente muy corto, mientras que la persona realiza la verificación de despido, mientras que todavía elaboro mi demanda para acudir al Poder Judicial. Entonces tengan en cuenta muy bien los plazos, porque este es un plazo perentorio, ¿no? Que pasado esto ya no tengo opción a pedir mi indemnización. Así es, y no tener miedo sobre todo, ¿no? Porque si tu empleador te dice que mejor renuncies y tú no tienes el deseo de renunciar, no tienes esa necesidad de firmar una carta de renuncia, pues no lo hagas. Si te quiere despedir, que te dé su carta de despido con una causa justa, y si lo consideras no justo, entonces pues te puedes acercar a SUNAFIL. Entonces en pantalla están apareciendo precisamente la dirección, los números de teléfono y la página web para que puedan hacer sus denuncias y bueno, igual acudir también a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, que también los abogados los pueden asesorar con este tema. Muchas gracias por estar con nosotros. Los invito a que le den like y puedan compartir este video con sus amigos y familiares, a seguirnos también en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, y por supuesto seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad. No bajemos la guardia, utilicemos la mascarilla, el protector facial, el alcohol, lavémonos las manos y por supuesto mantengamos la distancia social. Mi nombre es Katherine Alcázar, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias.
Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia.